Y ahorita vamos a ver algunas características, vamos a estar viendo algunas ahorita, pero vamos a ver la vida de Enoc. La palabra de Dios nos habla de este personaje Enoc, y algo que nos dice, ¿verdad?, es que Enoc caminó con Dios. ¿Amén? Y estamos hablando de la carrera. Vamos a ir entonces a la escritura en esta mañana, a Génesis 5:22. Y vamos a ver a través de la vida de Enoc, ¿verdad?, la evidencia. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Qué nos dice la escritura? Nos dice la escritura, ¿sí? ¿Lo tienen? 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. En el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Amén. Entonces, Enoc, lo que nos dice en este capítulo, en esta porción de la escritura, dice que caminó con Dios. Amén. Y porque caminó con Dios, entonces se lo llevó, desapareció. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos esperando el arrebatamiento? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para ese momento en el cual dice la escritura que en un abrir y cerrar de ojos seremos que arrebatados? ¿Verdad? Que el Señor va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que va a venir por aquellos que estemos preparados. Amén. Entonces, Enoc, lo que dice la escritura es que él caminó con Dios y desapareció. Amén. Entonces, nosotros vamos a ver en esta mañana algunas cosas sobre Enoc. Y la primera cosa que vemos sobre Enoc es que él tuvo una vida santa y piadosa. ¿Sí, hermanos? Porque dice la escritura, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, número 1, Enoc tuvo una vida santa y piadosa. ¿Sí, hermanos? Vamos a la escritura, a 2 de Pedro 2, 3, 11. 2 de Pedro 3, 11, perdón. Creo que me equivoqué como lo dije. 2 de Pedro 3, 11. ¿Sí? Pues como todas las cosas han de ser deshechas, porque tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces dice aquí, volvemos a encontrar este principio, dice santo y ¿qué? Y pío. ¿Sí? ¿Cuál fue una de las evidencias que tuvo Enoc en su vida? Es que fue una persona santa. ¿Cómo lo sabemos? Porque decía hace un momento, sin santidad nadie verá al Señor. Pero Enoc no nació siendo santo, ¿verdad que no? No nació siendo perfecto, sino que Enoc en un momento de su vida decidió caminar con Jesús. Y al caminar con Jesús conoció al Señor, amén, conoció al Señor y decidió honrarle a Él con su vida. De tal manera que cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de la separación, estamos hablando de la crucifixión, estamos hablando del negarse a sí mismo. ¿Sí, hermanos? Enoc, entonces, al tener una vida santa, tuvo una vida de separación en donde tuvo que dejar las cosas que hacía la gente de su tiempo, amén, para agradar al Señor. Tuvo que tener un cambio en su pensamiento, un cambio en sus sentimientos, tuvo que tener un cambio en sus hábitos. ¿Sí, hermanos? De tal manera que dice la escritura, él tuvo una vida santa y pía. ¿Qué es pío? Temeroso de Dios. ¿Sí, hermanos? Temeroso de Dios. Enoc tuvo temor de Dios en su corazón. Por eso el Señor se lo llevó.
¿Cuántos de nosotros hemos pedido, hemos permitido que el Señor en nuestra vida incremente ese temor y esa reverencia por Él? ¿Sí? Dice la Escritura, ¿verdad?, que nosotros no nos podemos esconder del Señor. ¿Sí? Que sus ojos están sobre toda la tierra. Amén. Él nos ve en esta mañana, ¿sí? Y no nada más nos ve sentados. Eso es lo más tremendo. Sino, no solamente ve lo externo, sino ve lo interno del corazón. Él sabe que si estamos pensando en la predicación, en la palabra, o si estamos pensando en otra cosa, Él sabe lo que traemos en el corazón en esta mañana, ¿verdad? Si estamos en paz, si ya estamos en paz, lavados por la sangre, o tenemos en esta mañana algún enojo por ahí guardado, ¿verdad? Alguna herida, alguna tristeza, Él sabe. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros desarrollar como cristianos, es eso, el temor al Señor, el temor a Jehová, que es la reverencia al Señor, de poder estar conscientes en donde nosotros nos movemos, a donde estamos, que los ojos del Señor están siempre sobre nosotros. ¿Sí? ¿Y qué piensa Él? ¿Qué ve Él? ¿Qué oye Él? De esta manera, hermanos, nosotros podremos dejar pensamientos, actitudes o hábitos en nuestra vida. Pero si no estamos conscientes, de que Él nos ve, ¿cómo vivimos? Descuidadamente, ¿sí? No es como los chicos que, ¿verdad?, que ahora les dicen apaga el celular y están abajo de la colcha, ¿verdad? Y uno puede pasar así, ya tiene la luz apagada, pero entra al cuarto y está con la sábana ahí, ¿verdad? Platicando todavía con alguien. No, a nosotros nos quieren engañar, a veces nos engañan, ¿verdad? Pero a Dios no es que podamos meternos abajo de la colcha y Dios no nos ve. Dios nos ve, Dios nos oye, Dios sabe lo que hacemos y lo que pensamos. A veces pensamos, ya engañé a fulano, ya engañé a sutano, ¿verdad? No se dio cuenta el esposo o la esposa, no se dio cuenta el hermano de la iglesia, ¿sí? No se dio cuenta el pastor, pero Dios se da cuenta de todas las cosas. Y es ahí donde un cristiano que no es común, porque estamos hablando del camino crucificado, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos que quieren llegar a la esposa, amén, de los que queremos alcanzar allá. Parece algo difícil, pero que queremos allá, porque no es en nuestras fuerzas, sino que el Señor prometió hacerlo en nuestra vida, amén. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Vamos ahí. Es un texto hermoso. Gracias, Jesús. Dice la Escritura, Filipenses 1:6, dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces dice aquí algo importante, estando confiado de esto. ¿De cuál, hermanos? ¿De qué debemos estar confiados? De que aquel que comenzó la obra la va a terminar en nosotros. Pero ¿dónde es la confianza? No en mí, sino es que Él lo puede hacer. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Usted de veras cree que Dios lo puede hacer? Yo sí creo que Dios lo puede hacer. Ahora tenemos que nosotros disponernos y ponernos en sus manos para que Él nos trabaje como el alfarero trabaja el barro. ¿Sí, hermanos? El alfarero que toma la vasija y dice, no, esta está chueca, al principio comenzó a irse bien, pero ya se fue chueca, hay que deshacerla y volverla a hacer. ¿Sí? No, está muy frágil, se ve que no va a soportar, vamos a volverla a hacer. Pero nosotros como adultos, que estamos aquí ya la mayoría, ya tenemos nuestras formas, ya tenemos nuestras ideas, ya tenemos nuestros patrones, entonces decimos, no, pues, no queremos, a veces nos rehusamos al cambio, nos rehusamos a la transformación. Es más fácil, ¿verdad?, a veces enseñar a un niño que va creciendo que el cambio en un adulto. Pero ¿sabe qué?
no es imposible, Dios lo puede hacer. ¿Sí, hermanos? A veces en el lado secular se dice eso, ¿verdad? Mejor trabaja con un niño porque un adulto ya está hecho y para cambiarlo, ¿verdad? Lo poderoso de la palabra y lo poderoso del Señor es que Él ha cambiado a adultos y hasta ancianos, ¿verdad? Que han vivido con años de hábitos, de costumbres, pero que el Señor lo puede hacer cuando alguien se lo pide. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, los cristianos que vamos a la nueva ciudad, los cristianos que vamos a caminar en esa nueva ciudad, que vamos a estar en la esposa, hermanos, son gente que necesita constantemente estar cambiando. ¿Sí, hermano? ¿Se ha dado cuenta de que últimamente ha tenido algún cambio en su vida? No para mal, ¿verdad? Estamos hablando de bueno. Usted no lo va a decir, no lo va a exponer, pero piense, en esta semana, en este mes, yo tuve un cambio. A lo mejor no. Y a lo mejor eso quiere decir que estamos detenidos en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque una evidencia de que estamos caminando el camino, amén, el camino crucificado, es que tenemos un constante cambio hacia la santidad. ¿Sí, hermanos? Que estamos creciendo en la santidad, que estamos creciendo en la separación, que estamos creciendo en la crucifixión. Amén. Que el temor del Señor, la reverencia que hay en nuestro corazón nos lleva a separarnos más de todas aquellas cosas que nos ensucian la mente, que nos ensucian el corazón, que nos ensucian, ¿verdad? En nuestras palabras, que nos ensucian en nuestro corazón para con el Señor. Tenemos entonces nosotros que tener esa santidad y ese temor. Enoc fue alguien que tuvo una vida santa y piadosa, un temor por el Señor que le ayudó a separarse de todas aquellas cosas que ofendían al Señor. ¿Hay algo de nosotros que ofende al Señor? No hablemos del prójimo, ¿verdad? Ahorita, hablemos de Dios. ¿Hay algo de mí que ofende al Señor? Pues necesitamos actuar, ¿verdad? Tenemos que actuar. O sea, si yo lo identifico, yo necesito actuar. Este pensamiento ofende al Señor. Señor, clamo tu sangre, Señor, clamo tu sangre. Está bien arraigado. Vuelve a venir ese pensamiento, Señor, clamo tu sangre, porque sé que este pensamiento te ofende. Porque sé que si hoy fuera el rapto, este pensamiento me va a impedir que yo me vaya en el rapto. Señor, estoy sintiendo equivocadamente, tengo tiempo de sentir equivocadamente ante una situación o ante una persona. Señor, clamo tu sangre, corta, arranca, quita ese sentimiento, porque si hoy suena la trompeta, no voy a desaparecer. Enoc tuvo una vida santa, pía, que en el momento que el Señor lo llevó, ¿verdad? En ese momento nada lo ató, en ese momento nada le impidió. En esta mañana estamos en la escuela dominical. ¿Qué piensa usted que en esta mañana le impediría irse si fuera el rapto? Un minuto, analícelo. Y es para bien personal, bien propio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me ataría hoy en esta mañana? ¿Lo tiene claro en su mente? No lo va a apuntar en una hoja porque pues a ver, se le cae por ahí, ¿verdad? Alguien se va a dar cuenta, se le cae el ojito. Pero en su mente lo tiene claro. Porque ¿sabe qué, hermano? Si nosotros, hermanos, no tenemos nada claro, no estamos conscientes de nuestras fallas y lo que nos hace falta, entonces no estamos trabajando en ello. Si alguien ahorita le preguntara, ¿en qué estás fallándole al Señor? Y me dice, no sé, pues eso quiere decir que no está en tiempo de oración, en tiempo de leer la palabra, porque cuando oramos y cuando leemos la Biblia, Dios habla. Y si no tenemos eso claro, entonces no estamos avanzando realmente, porque eso nos está impidiendo caminar con el Señor. Y dice a Enoc nada que le estorbó. A él nada le estorbó, a él nada le impidió, sino que él fue santo y tuvo un temor reverente por el Señor, de tal manera que se santificó. Segundo punto,
anduvo como digno hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 2:12. Él, hermanos, dio testimonio de su caminar. Todos sabían que él tenía temor por el Señor. Todos sabían, ¿verdad?, que era alguien que tenía temor, que tenía reverencia. ¿Sí lo tiene? 1 Tesalonicenses 2:12. Dice, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿A qué reino fuiste llamado, hermano? ¿A qué reino fuimos llamados? Al reino de Dios, amén. Dice entonces que andéis, ¿sí?, que andéis como es digno de Dios. ¿Sí, hermano? Como es digno de Dios. Andar como digno hijo de Dios. Pero aquí nos hace la palabra un énfasis. Dice, como es digno de Dios. ¿Cómo se merece Dios que nosotros caminemos? Porque yo puedo decir digno hijo de Dios. No, pues si yo no me aprecio, ¿verdad? Pues vivo la vida cristiana así. Pero dice, como es digno de Dios. O sea, digno es Dios. ¿Cómo merece que nosotros vivamos? ¿Cómo merece Dios que vivamos nuestra vida? Pues de santidad, de separación, amén, de entrega al Señor, de buscarlo con el corazón, amén. Entonces, hermanos, Enoc no solamente caminó como digno hijo de Dios, sino como Dios es digno que él caminara. Amén. Porque aquí se trata de agradar ¿a quién? Al Señor. No decir, yo soy un buen cristiano, sino ¿qué opina Dios de mí? Con lo que yo estoy haciendo, pensando, hablando, le estoy dando gloria al Señor. Estoy siendo un hijo que llamó a su reino, a su gloria. ¿Sí? O con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo, estoy ofendiendo al Señor, estoy poniendo en mal el nombre de mi Señor. ¿Sí? Es que eso deberíamos de preguntarnos todos los días. Con lo que yo hago y pienso y digo, ¿cómo le doy honra a mi Señor? Estoy trayendo vergüenza al Señor con lo que pienso ahí en la escuela, en la casa, en el trabajo, ¿sí? O en lo secreto de mi corazón, ¿cómo estoy actuando? Como un hijo del reino, un hijo que trae gloria a su padre. Entonces, Enoc, hermanos, él dio honra, y él caminó como Dios lo merecía, ¿sí? Otro punto que vemos en la vida de Enoc es que él caminó en amor, ¿sí? Hemos estado hablando en este tiempo de escuela dominical que nosotros no podemos, hermanos, caminar con alguien, ¿sí?, que no conocemos, ¿ven? Y con alguien que no queremos caminar, ¿sí? Tal vez pocos pasos se puedan dar, pero para caminar es por amor. Amén. Es por amor, es por compromiso. Vamos a ir, ahí está la cita que nos da Efesios 5:2. Efesios 5:2. Sí, Efesios 5:2 dice, y andad, vamos a leer desde el 1, ¿sí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Amén. Dice que el Señor nos amó y se ofreció como ofrenda y como sacrificio. ¿Sí, hermanos? Como ofrenda y como sacrificio por nosotros, amén, en olor que suave al Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces dice, sed imitadores. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros caminemos este camino espiritual? En amor, ¿sí?
Yo les he dicho alguna vez que Dios no quiere las cosas a fuerza, ¿verdad? ¿Sí les he dicho? Que Él no actúa, ¿verdad?, por así decirlo, mandando un juicio para que nos arrepintamos, porque lo que busca es el corazón. Hay gente que dice, es que yo vine al Señor por esta enfermedad. Sí, pero muchas veces por esa enfermedad no la mandó el Señor. No le dijo, le voy a mandar esta enfermedad para que se arrepienta. Sino utilizó la enfermedad, ¿para qué? Para hablarle al corazón, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío, y Él lo que utiliza son las situaciones a nuestro alrededor para hablarnos. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? Les decía, yo no entiendo esa gente que dicen, estoy aquí en la iglesia porque si me voy Dios me va a castigar, ¿verdad? O en la escuela bíblica, no me salgo de la escuela bíblica porque si me salgo me va a ir muy mal. O sea, Dios no es un Dios a la fuerza. Pero sí hemos aprendido también que cuando nosotros somos tocados a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tenemos esa unidad con el Señor y el Señor nos toca, ¿verdad? Nosotros hemos hecho oraciones donde le decimos, Señor, llévame aunque sea arrastrando, ¿no? Estamos en unidad con Él en el Espíritu, ¿verdad? Y estamos sintiendo, entonces nosotros hemos hecho oraciones donde le hemos dicho, Señor, no me dejes quedar postrado en el desierto, no me dejes que pierda la visión, Señor, en un momento que yo no quiera, llévame, arrástrame. Ahí ya le estamos dando al Señor la autoridad, la autorización para que cuando mi carne se rebele, para que cuando mi carne se enoje, el Señor me lleve. Amén. ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí me explico? Una cosa es que el Señor me lleve a la fuerza, otra cosa es que cuando yo he estado en el Espíritu le he dado el permiso de llevarme aunque esté arrastrando. Porque mucha gente puede decir, ¿verdad?, que en un momento que está en el Espíritu, ¿verdad?, hacemos oraciones, hacemos pactos. Y luego cuando estamos en la carne, ¿verdad?, a veces hasta se nos olvidó. Pero el Señor dice que Él es fiel a sus pactos y a Él no se le olvida. Y bendito sea el Señor, porque si usted y yo estamos hoy aquí es por alguna oración que un día hicimos. Yo sé que estoy aquí por alguna oración que en el momento que el Señor me tocó, yo le dije, Señor, yo quiero estar allá, en esa nueva ciudad. Yo quiero llegar a la esposa del Cordero. Y hoy han pasado muchas cosas alrededor en mi vida. ¿Sí? Pero que el Señor fielmente tomó esa palabra y me ha traído hasta aquí, como le ha traído a usted hasta aquí. Lo ha traído hasta aquí, amén, por alguna oración en algún momento que dijo, Señor, no me sueltes, amén. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra, tenemos que caminar en amor. Y volvemos a lo mismo, no tiene amor por el Señor, pídalo. Dígale al Señor, dame ese tipo de amor que te llevó a entregarte completamente, es lo que estábamos leyendo, y se entregó a sí mismo por nosotros. Mire con cuántas reservas nosotros caminamos con el Señor. Le damos lo que le sobra, le damos al Señor lo que nos sobra de tiempo, le damos al Señor lo que nos sobra de esfuerzo, de fuerza, le damos al Señor lo que nos sobra de todas nuestras actividades. Él es el último a quien consideramos, a quien buscamos. Dice el Señor, Él se entregó a sí mismo y se dio como ofrenda y como sacrificio. ¿Sí? Ofrenda, dio de lo que tenía. Pero ¿a qué se refiere el sacrificio para nosotros? Hacer algo más, hacer un esfuerzo más. Es algo que nos cuesta. El caminar espiritual, hermanos, es, si podemos verlo en una balanza, es una ofrenda, porque una ofrenda es algo que es voluntario, ¿no? Damos la ofrenda aquí, ¿sí? De lo que el Señor nos ha sostenido, nos ha provisto, le damos nuestra ofrenda. Pero cuando decimos, vamos a hacer un sacrificio, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos las ofrendas de sacrificio en aquellos tiempos, ¿verdad? Era, da todo lo que tienes, ¿sí? Como esa viuda que dio todo lo que tenía. 2 monedas, 2 blancas dio, y aquí está todo. Ese era un sacrificio, no era para el rico que habla la palabra en ese momento. Para el rico era ¿qué? Una ofrenda, pero para la viuda era el sacrificio. Entonces el Señor dice que Él se entregó, ¿verdad?
dándonos de lo que Él tenía, pero dio su vida en la cruz del Calvario como un sacrificio. Llevó todo ese castigo, llevó todo ese maltrato, o sea, todos esos golpes, esos clavos en su cuerpo por amor de nosotros. Y en la cruz del Calvario esperó hasta que el último de los pecados fuera perdonado. Sacrificio le costó, estuvo horas en la cruz, estuvo sufriendo, estuvo padeciendo, pero Él hizo un sacrificio. ¿Para qué? Para salvar a toda la humanidad, para pagar todos los pecados. Entonces el Señor dice aquí Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, de tal manera que te entregues al Señor como ofrenda y como sacrificio. Que no des de tu tiempo, sino le des el mayor tiempo, aunque tengas que sacrificar en otras actividades. Más adelante, si avanzamos, vamos a ver algunas cosas sobre la madurez, perdón, la evidencia del caminar, y uno es la madurez. Y dentro de la madurez está el establecer prioridades. El saber a quién le vamos a dar más de nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces estamos aquí. Entonces, hermanos, en Dios es ofrenda y es sacrificio. Tienes que invertir. Esta mañana, ¿te dormiste anoche tarde? Pues haz el sacrificio, levántate y llega temprano. ¿Sí? Porque así como nos desvelamos para lo que fuera anoche, hoy tenemos que estar aquí a tiempo. ¿Sí? Y nos cuesta, pero es parte de nuestro sacrificio. Algunos dicen, no, pues llego a las 12. Le dan su ofrenda a Dios porque vienen, ¿verdad? Pero el sacrificio es cumplir con Dios como debemos. Ese es el sacrificio. Entonces el Señor, hermanos, dice aquí la Escritura, Enoc, ¿verdad? No solamente anduvo, sino anduvo en amor. Amén. Y anduvo ¿qué? En ofrenda y sacrificio a fin de ser olor suave delante del Señor. Olor suave. ¿Se acuerda de esa ofrenda? Dice ofrenda de olor suave. Era una ofrenda que subía delante del Señor como un aroma agradable. ¿Sí, hermanos? Imagínense, hermanos, usted cuando va a cuando ponemos aquí aromatizante, ¿verdad? ¿Sí? En nuestras casas. Buscamos el aroma que a nosotros nos agrada, ¿verdad? ¿Sí? A veces aquí echamos un aroma y a lo mejor a alguien no le puede gustar, ¿verdad? Pero cada quien tiene su gusto en aroma, ¿sí? Y cuando podemos percibir esa fragancia, ese olor, ¿verdad? Nos sentimos frescos, sentimos el ambiente más relajado. ¿Sí me explico? O sea, cuando dice aquí la Escritura, ofrenda de olor suave, es algo que trae contentamiento al corazón del Señor. Es algo que trae, dice, contentamiento al corazón de Dios, es algo que trae gozo al corazón de Dios. Así es como debemos nosotros presentarnos. ¿Sí? Ahorita decía la hermana Martinita, ¿verdad? Lo decía. ¿Dónde están sus Biblias? Yo los veo sin Biblias, así que, y dijo ella, ¿y cómo los ve el Señor? También sin Biblia, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, sabemos, hermanos, que debemos tener nuestra Biblia. No debemos leer de los celulares, hermana. La hermana Esparza ha dicho, no lean la Biblia de los celulares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por respeto a la palabra de Dios tenemos que leerlo de la Biblia. Pero usted puede decir, ¿y qué? Es la Biblia, yo lo leo como sé. ¿Sí me explico? ¿Es olor suave o no es olor suave? Es algo que sube delante de la presencia del Señor, pero no es olor suave. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto de hablar de esto, pero en cuántas otras cosas, por ejemplo, hablábamos del tiempo. Le doy lo que me voy tarde, que llegué, ¿verdad? Aunque llegue tarde voy. ¿Es olor suave? Pues no, porque tuviste toda la semana para hacer un montón de cosas, a lo mejor no alcanzamos a hacerlas, pero el domingo es día del Señor. ¿Cómo le vas a dar tu ofrenda y tu sacrificio? ¿Como olor suave? O como algo que sube delante del Señor, pero dice, no, esto como que no. Le falta, ¿verdad? Le falta porque no estamos haciéndolo como el Señor merece.
Entonces no es solamente ofrenda, sino también es que sacrificio. ¿Verdad? Alguien puede decir, es que hermana, pues es más práctico el celular que la Biblia. Pues sí, pero parte de tu adoración, de tu temor reverente al Señor es que traigas tu Biblia. ¿Sí me explico? Porque luego también ya de la Biblia ahí están contestando los mensajes, ¿verdad? Y eso ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones en general. O sea, dentro de la iglesia, si usted tiene un mensaje, recibe un mensaje, salga, contéstelo allá. El otro día estaban dos jovencitos hincados y estaban haciendo que oraban y estaban con el celular. Y fui y les dije, ¿sabes, hijo? Eso no es correcto. ¿Tienes algo importante que hablar con el celular? Ten la honestidad de salirte, pero no hagas que oras y estés haciendo otra cosa. Es mejor que yo te vea allá afuera con el celular, pero ahí te diga, ¿sabes qué? Apúrate y métete, a que tengas una actitud de engañarte a ti mismo. ¿A quién tratas de engañar? ¿A tus papás? ¿A mí? No, yo te estoy viendo. Ahora no es una actitud mala en contra mía, es con Dios. Yo le decía, sean honestos, aprendan a ser honestos. ¿No quieres estar aquí? Salgan allá afuera. ¿Tienes ganas de estar en el celular? Salgan allá afuera. ¿Tienen ganas de platicar? Sálganse allá afuera. ¿Sí me explico? Pero no hagamos que hacemos una cosa cuando no estamos haciendo lo correcto, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. El otro día les dije, ¿verdad? Salgan a tirar su chicle. Pues por ahí se quedaron con el chicle. Me dice una hermana, voy, y le dije, no, hermana, somos adultos. Porque ya quien no obedece, ya es un desafío, ¿verdad? ¿A quién? ¿A mí? No. A mí no. Porque yo no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo porque el Señor está aquí. Y si nosotros no tenemos esa conciencia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Les decimos, no se duerman aquí, pueden salir, salgan allá afuera, tómense algo. Fui hace días al médico, dice, tomando algo dulce se activa la energía, porque el cerebro, y es real, hermanos, el cerebro, ¿verdad?, necesita que azúcar para tener gasolina, energía. Están trabajados de toda la semana, sálgase, tómese algo, tome agua, regrese, pero luchemos contra esas cosas. ¿Sí, hermanos? Porque dice aquí, no se trata nada más de traer una ofrenda, sino se trata de hacer un sacrificio, y se trata de que sea un olor suave delante del Señor. Ya hicimos lo primero, ya venimos con nuestra ofrenda, hagamos el sacrificio y propongámonos que sea algo que agrade al corazón del Señor en esta mañana. ¿Sí me explico? Porque entonces, hermanos, de otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos y creemos que estamos listos para el rapto, y mi deber es decirme a mí misma y decirles a ustedes que de esa manera no estamos listos para irnos en el rapto. Que estamos pasando un tiempo en la iglesia, que estamos viviendo ciertas cosas del cristianismo, pero que no estamos listos realmente para irnos en el rapto. ¿Sí, hermanos? ¿Y cuántos, hermanos, podemos estar cómodamente aquí? Pero qué triste va a ser, ¿verdad?, que perdamos el rapto. Mucha gente ha tenido sueños del rapto, que se queda en el rapto. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Yo he platicado con varias personas. Un joven me decía hace tiempo, hermana, soñé que me quedaba en el rapto. Y sí, por eso veniste a la iglesia. Sí, porque casi no viene a la iglesia. ¿Sí? Entonces digo, y ya se le pasó el susto del sueño, porque casi no viene a la iglesia. Entonces, hermanos, cuando es un sueño, pues qué bendición que despiertes y te des cuenta que no. Ay, qué alivio. No fue el rapto, ¿verdad? No fue el rapto. Tengo oportunidad. Pero qué tremendo va a ser que un día despertemos, ¿verdad?, y ya sí haya pasado el rapto. Entonces, estamos hablando de Enoc. Enoc caminó con Dios y por eso desapareció. Estamos aquí en un camino maravilloso de la palabra del Señor.
asegurémonos de que estamos caminando y asegurémonos, hermanos, de que estamos haciendo lo necesario para irnos. Por algo dice la Escritura, ¿verdad? Dice, es que debemos velar, tenemos que orar, dice, ¿para qué? Para que seáis hallados y tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir. No le asusta, hermano, lo que pasa a nuestro alrededor. Yo a veces pienso eso, digo, Señor, o sea, si no se nos abren los oídos y los ojos con lo que está pasando, pues ¿qué nos puede mover? ¿Hasta dónde? Con lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra ciudad, a nuestro alrededor, hermanos, Dios nos está hablando. Nos está diciendo que debemos alistarnos, porque Él viene pronto, hermanos. Está sucediendo cosas. Imagínense, hermanos, que todo esto, lo que estamos viviendo hoy, se va a multiplicar. ¿Usted quiere vivir aquí así para siempre? ¿Quiere vivir, no sé, 30 años más? ¿Esa es la vida que usted quiere para sus hijos? Yo no. Yo me da gozo y me da temor, o sea, en ese sentido de respeto al Señor, decir, Señor, ayúdame a estar preparada porque yo no quiero que mis hijos crezcan en esta situación. De constante temor de secuestros, violaciones, desapariciones, asaltos. Eso es lo que a eso nos queremos aferrar hoy. Ahí están nuestras raíces como adultos. Porque está bien, trabajamos porque tenemos que vestir, tenemos que calzarnos, tenemos que sustentar, ¿verdad? Pero una cosa es que lo hagamos por necesidad y otra cosa es que ahí estén nuestras raíces. Y que no podamos darnos cuenta, hermanos, que el Señor con el poder de su sangre nos está guardando, nos está protegiendo, nos ha librado de tantas cosas, pero no es para que nos aferremos. Porque usted puede decir, bueno, a mí no me han asaltado, bueno, a mí no me han hecho nada. Bueno, no, pero no es porque nosotros, no es porque allá afuera sea seguro, sino es porque la misericordia de Dios, es porque aquí, aunque somos pocos en la oración, siempre estamos orando por Montesión, siempre estamos orando somos pocos los que venimos a orar, pero siempre estamos clamando la sangre sobre esas sillas, siempre estamos clamando la sangre sobre las puertas, siempre estamos clamando por las familias de Montesión, siempre estamos clamando, siempre estamos pidiendo. Y a lo mejor usted está confiado, bueno, a mí no me pasa nada, hoy no oro, hoy no busco al Señor, puedo seguir mi vida como la he llevado siempre, pero no es porque todo esté bien allá afuera, sino porque Dios en su misericordia nos está guardando. Pero hermanos, estamos aquí adultos jóvenes adultos, perdón, y adultos que somos papás, ¿sí? Y que tenemos mucha responsabilidad. De verdad, tenemos mucha responsabilidad. No solamente de nuestra vida, sino la de nuestra familia. ¿Sí, hermanos? Entonces, ofrenda, sacrificio y olor suave. Así fue la vida de Enoc. Amén. Por último, dice, dio testimonio de su caminar. Fue algo visible. ¿Sí, hermanos? Fue algo visible porque está escrito en la Escritura y Enoc caminó con Dios. Ahí está escrito, ¿verdad que sí? Está escrito en la Escritura, está ahí para que nosotros podamos ver que él no fue de la secreta como luego nos dice el pastor, ¿verdad? Y nadie se dio cuenta cómo caminó Enoc con Dios. Dice, y caminó. O sea, él dio un testimonio, él tuvo una evidencia. ¿Sí, hermanos? O sea que hay características, hay rasgos, hay formas de saber cuando alguien está caminando con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué pudiera decir la gente de nuestro caminar? ¿Qué es lo que ve la gente a nuestro alrededor? Ya hablamos de lo que él hizo, ¿verdad? Su vida santa, piadosa, que él fue alguien que caminó como alguien que agradaba al Señor, que caminó en amor, ¿sí? Ahora, el cuarto punto tiene que ver. Una camioneta beige, hermanos, que está aquí de este lado, hacia ahí ustedes. Sí, checan, ¿nadie? Una camioneta Ford beige.
Es importante porque luego los vecinos, si están estacionados con los vecinos, pues, ok. ¿No? Ok. ¿Nadie? ¿No? Porque una vez estábamos buscando otro carro y decían que no y a la mejor. Pero una camioneta beige, ¿no? Ok. Gracias. Ok, entonces estamos viendo el testimonio de Enoc, ¿verdad? Que en Enoc se veía la evidencia. Ahora, ¿qué pudieron decir de nuestro caminar? ¿Sí? Los que están a nuestro alrededor, ¿qué pueden decir de nuestro caminar? ¿Camina con Dios? Mínimo, ¿verdad? Este es un cristiano que camina con Dios. Bueno, ya saben que caminamos con Dios. ¿Sí, hermano? Y ahorita vamos a ver, vamos a ver algunas cosas más. Ahora, si Enoc tuvo un testimonio de caminó con Dios, hay más personajes en la Escritura, de los cuales la Escritura nos dice que tuvieron un testimonio. ¿Ok? Vamos a ir número 1, vamos a ver a Moisés. No sé si es la otra diapositiva, sí. A Moisés. En Génesis 32, 29. ¿Sí? La evidencia del caminante. Entonces, Enoc caminó con Dios. Ahora vamos a ver, Moisés. Moisés está en Génesis 32, 29 al 35. ¿Lo tienen? Perdón, Éxodo. Gracias. Gracias. Déjenme llegar ahí. ¿Sí? 32, 29 al 35, dice la Escritura. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová. A ver, si estoy 32, 29, ok. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que de él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré a Jehová y quizá se aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeré ahora de tu libro lo que habéis escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, que en aquel día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó. Yo estoy mal en esa cita. Es la cita donde dice que él desciende, y seguí leyendo porque pensé que iba a decir al final. Pero esta cita, si me ayuda hermana Diana, hermano Jorge, es cuando dice que él subió y cuando bajó su rostro irradiaba luz, ¿verdad? Por la presencia del Señor. Aquí está cerca, pero si me pongo a buscarlo voy a perder tiempo. Ahorita nos ayudan los hermanos a encontrar. Entonces dice que irradiaba luz, ¿sí? Y entonces fue necesario que se pusiera, ¿qué? Un velo, ¿verdad? Porque era tanto lo que irradiaba su rostro que no lo podían ver. ¿Por qué tenía luz en su rostro? Por la presencia de Dios, porque él había estado en la presencia de Dios. Gracias. Mire. 34, 27. Vamos a leerlo porque sí es importante. ¿34, 27? No, 34, 27, no. Ya. Ya. 34, 30. ¿Sí lo tienen? Ok. Y miraron a todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí que la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. ¿Ok?
Entonces dice que la tez de su rostro que brillaba. ¿Sí, hermanos? ¿Sabe dónde se ve primeramente cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor? En nuestro rostro. ¿Sí? Porque si tú has tenido un encuentro con Dios, si tú estás caminando con el Señor, si tú tienes una relación personal con Dios, se te ve en el rostro. Y no porque vas a tener un resplandor, sino porque te ves con gozo, te ves con paz, te ves con amor. ¿Cómo nos vemos en el espejo las mañanas, hermanos? A veces lo que vemos es la ausencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces tenemos un rostro endurecido, un rostro angustiado, un rostro enojado, un rostro triste, amargado, ¿sí? Entonces, el que camina con el Señor, hermanos, y está a solas con el Señor en la oración, se le tiene que ver en el rostro, ¿verdad? Se le tiene que ver en el rostro, por lo menos paz. A lo mejor no eres de esas personas que siempre te andas riendo, no eres de esas personas que a todo mundo le das una sonrisa, ¿verdad? Porque sí, pero que se vea un rostro de paz, que se vea un rostro de que estás tranquilo. A veces yo los veo desde acá y no los veo con nada de eso, ¿verdad? Los veo con cara de cansancio, con cara de no sé, más, ¿verdad? Pero no los veo. A veces pienso, pues, ¿quién los tiene acá como de amenazados, verdad? Aquí tienes que estar. ¿Sí me explico? Porque tenemos que venir a la casa de Dios mínimo con gozo, ¿no? Sí, así como que alguien, ¿sí? ¿Quién lo trajo a fuerza? ¿Sí? Alguien que camina con Dios se le ve en el rostro. Si tú has estado a solas con Dios en oración, se te tiene que ver. A lo mejor estás enfermo, claro. A lo mejor tuviste una semana muy difícil. Pero, ¿sabes? Dentro de todo eso, en tu cara, en tu rostro se ve que tienes de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, Moisés, hermanos, así como Enoc caminó con Dios y se le vio en el rostro cuando él estuvo en la presencia de Dios. Número 2, Jacob. ¿Sí? Jacob también nos habla de la evidencia de una experiencia con Dios, hermanos. Es una escritura que nosotros conocemos, Génesis 32, 25. Dice que Jacob luchó con el ángel. ¿Sí, hermanos? Él iba de regreso, de camino a Canaán, a su casa, y en el camino le salió el ángel, ¿verdad? Y Jacob luchó con el ángel y le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Sí? No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y dice que él se le aferró, él se le abrazó. Dice la hermana, ¿verdad? Nos explica, ellos dieron vueltas sobre el polvo, y el polvo habla de la humildad. Él se humilló delante de la presencia del Señor, aferrándose a él hasta que lo bendijo. Rico materialmente ya era, llevaba un montón de animales, ¿verdad? ¿Sí? Pero él no era la bendición que buscaba. La bendición que estaba buscando era la transformación, la bendición espiritual, de tal manera que cuando el ángel, ¿verdad? Dice que lo vio resuelto, que no lo iba a dejar y el alba ya rayaba. Entonces, ¿qué pasó? Le descoyuntó el muslo, ¿verdad? Y le dijo, ya no más te vas a llamar Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, cambiándole en ese momento su naturaleza, amén, dándole la victoria para enfrentar a su hermano. La evidencia de que él había luchado con el ángel es que él no volvió a caminar igual, cojeaba. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de evidencia. Entonces, ¿cómo es nuestro caminar? Dice, él cojeaba. ¿Sí? Sí, él cojeaba, caminó de una manera diferente. Ahora, esto no quiere decir que espiritualmente tenemos que cojear, ¿verdad? Al contrario, nuestros pies tienen que ser ligeros para caminar. Estaba hablando de que hubo un cambio en su caminar. Amén. No volvió a caminar igual. Nuestro camino espiritual, hermano, tiene que tener evidencia. ¿Sí? Si tú estás caminando con el Señor, tienes que haber una evidencia. ¿Sí? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor malamente alguien te dice, eres un exagerado.
A lo mejor malamente alguien te dice, eres un fanático, ¿sí? Pero a lo mejor, ¿verdad? Lo está viendo con ojos carnales, pero esa es parte de tu evidencia, de que quieres orar más, de que quieres buscar leer la Biblia, de que estás dispuesto a negarte cosas, ¿sí? Ay, ¿a poco ahora no vas a ver las novelas? ¿No? No, ya no voy a ver las novelas. Ay, no seas exagerado ya. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, ya no son novelas, ahora ya hablan de qué, de series, ¿no? Sí, ahora ya son en el internet, en el Netflix, en el todo eso. Y puede ser en laptop, puede ser en la computadora, puede ser en la tele, o puede ser en el celular, ¿verdad? Pero, o sea, a lo mejor alguien te está diciendo, eres un exagerado, pero son decisiones que estás tomando. Eso habla de tu caminar, de que estás tomando decisiones. Y sabemos que el camino espiritual es algo personal. O sea, que vives en una casa, pero que no necesitas ser igual que todos los demás. Tú puedes ser diferente. Tú puedes ponerte límites a lo que piensas, a lo que ves, a lo que haces, a tus hábitos. Tú puedes. Y a lo mejor con que ellos vean tu testimonio puedan ser movidos, ¿no? Sí, a veces es un hijo, a veces es la esposa, a veces es el papá. No siempre son todos, pero alguien que se levante y dice, yo quiero caminar de una manera diferente a partir de ahora. Todos hacemos lo mismo, todos vemos lo mismo, todos criticamos, todos chismeamos. Yo ya no. Les decía a las mujeres ahora en el culto unido, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a poner los límites. Ya no, hay cosas a las que tenemos que decir, ya no. Porque nuestro caminar tiene que ser ya diferente, ya, ahora. ¿Sí, hermanos? No sé qué hora tiene, ¿alguien me puede decir? Bueno, vamos a terminar. Y número 3, Pedro. La manera de hablar de Pedro era diferente. Hechos 4:10, con esto terminamos, no vamos a terminar la lección. Pero, Hechos 4:13. ¿Sí, hermanos? Hechos 4:13 dice, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin palabras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Está bonito, ¿verdad, hermanos? Mire, dice, ellos sabían que eran hombres sin letras e ignorantes, pero se maravillaban porque no hablaban con ignorancia. No hablaban con ignorancia, se maravillaban de las cosas que decían, ¿verdad? Dice, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Otra evidencia es nuestro hablar. ¿Sí, hermanos? ¿Qué hablamos? ¿De qué decimos? ¿Para qué ocupamos nuestras palabras? ¿No alguna vez se ha sentido así como que no hay que hablar? Porque a veces hablamos tantas cosas de las que luego nos arrepentimos. Luego hablamos tantas cosas que no son útiles para nada. ¿Sí? Y no se necesita tener una profesión, no se necesita tener una gran educación, se necesita haber estado con Jesús. Porque cuando estás en una relación personal con Jesús, cuando has estado con Jesús, tienes temor de lo que vas a decir. Tienes temor de lo que vas a decir, cómo le vas a hablar a tu hijo, cómo le vas a hablar a tu esposo, cómo le vas a hablar a tu esposa. ¿Sí? ¿Cómo vas a hablarle a los demás y que no vas a hablar de los demás? ¿Sí me explico? Dice, ellos, imagínense, maravillaban de las cosas que decían, porque habían estado con Jesús. Entonces, el cristiano, hermanos, que camina con Jesús, el cristiano que está en el camino crucificado, tiene evidencia. ¿Sí? Evidencia, se le ve en el rostro, se le ve en su caminar, en su testimonio y se le ve en su hablar. Estas son 3 cosas, pudiéramos ver más, pero 3 cosas. Con estas 3 cosas nos podemos evaluar. Amén. Y pudiéramos en esta mañana venir y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname.
Perdóname porque en el rostro no se me ve paz, no se me ve gozo, no se me ve. Perdóname porque no he estado contigo a solas lo suficiente como para que tenga paz y gozo en mi corazón y eso se refleje. Perdóname, Señor, porque no estoy caminando. Necesito cambiar en mi caminar y necesito en mi hablar. Vamos a ponernos de pie y vamos a venir al Señor. Los levitas tomen su lugar y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hablábamos en la mañana, ¿verdad, hermano? No nos podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, creyendo que venir es suficiente. Necesitamos venir al Señor, traer nuestra ofrenda, traer nuestro sacrificio y buscar ser agradables delante del Señor. Pero antes que eso tenemos que arrepentirnos. Vamos a orar y dígale al Señor, Señor, perdóname. Decíamos en la mañana qué es lo que sabemos que estamos haciendo mal y que hoy tenemos que decidir ya cortar. ¿Sí? ¿Qué necesitamos en esta mañana? Ya cortar en nuestra vida. Poder decir al Señor, mira, Señor, he caminado chueco, he caminado mal, pero Señor, ya ahora, Señor, te entrego, confieso y entrego esto, Señor, que está mal en mi corazón. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos ante ti. Sabemos que el rapto está próximo, Señor. No queremos quedarnos. Señor, háblanos en esta mañana por amor a tu nombre, Señor. Háblanos en esta mañana por amor a tu nombre. Señor, quita, Señor amado, todo impedimento, quita toda coraza que nos hemos puesto. Quita, Señor, toda armadura que nos hemos puesto para pelear, Señor. Y ayúdanos a venir en humildad delante de ti. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos, Señor. Que no estamos creciendo y no estamos teniendo la santidad que deberíamos de tener. Que no tenemos el temor, la reverencia suficiente que deberíamos tener para caminar contigo, Señor. Que tú nos ves en esta mañana y sabes que hay cosas que tenemos y no tenemos temor, no las hemos entregado, no las hemos confesado, ni siquiera hemos clamado la sangre. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que tú nos ves y que nadie te puede engañar, Señor, que estamos necesitados de ti. Ayúdanos a darnos cuenta, ayúdanos a entender, Señor, que si hoy sonara la trompeta y no estamos listos, Señor, pudiéramos quedarnos. Cuando tú has pagado el precio en la cruz del Calvario para que podamos estar en esa nueva ciudad. Cuando tú, Señor, has derramado tu sangre, has hecho la ofrenda, has hecho el sacrificio para que podamos estar ahí, Señor. Hoy confesamos delante de ti, Señor, nuestros enojos. Hoy confesamos delante de ti, Señor, que hemos perdido el tiempo en cosas vanas. Hoy confesamos delante de ti, Señor, que tenemos cosas antes que tú, Señor, que tenemos prioridades equivocadas. Hoy confesamos, Señor, delante de ti que no hemos perdonado. Hoy confesamos delante de ti, Señor amado, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no hemos tomado en cuenta qué dices tú, Señor. Estamos haciendo cosas que están equivocadas y no nos importa qué piensas tú, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nuestra conciencia se ha cauterizado y ya no oímos tu presencia. Perdónanos, Señor, y sana nuestra conciencia. Danos esa sensibilidad de nuestra conciencia para oír la voz de tu Espíritu Santo que nos ha estado hablando para arrepentirnos. Porque no estamos aquí porque estemos bien, sino porque tú nos das la oportunidad. No estamos aquí porque ya crecimos al 100%, sino porque tú puedes transformar nuestra vida. Somos pecadores. Somos pecadores, Señor, somos pecadores.
pero sí queremos caminar contigo, Señor. Si queremos caminar, si queremos ser arrebatados, dígale: Señor, yo sí quiero estar listo para el rapto. Yo sí quiero que mis hijos se vayan en el rapto, Señor. Dame la prudencia, dame la sabiduría. Dame, Señor, el valor para enfrentar lo que hay en mi corazón, Señor, y pedir por cambio y por transformación. Y así, Señor, poder estar listo, pero también mi familia. No nos dejes quedar, Señor. No nos dejes quedar, Señor. Haz lo necesario, Señor, para que te podamos ver. Haz lo necesario para que te podamos reconocer en las situaciones, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz para poder arrepentirnos, Señor. Enséñanos a agradarte a ti, Jesús. A ti, no a los hombres, Señor. Ayúdanos a venir, Jesús, delante de ti, Padre, con toda honestidad, con toda sinceridad. Poder venir y decir: Señor, estoy falto, me falta de tu carácter, me falta de tu naturaleza, Señor. Yo no puedo, pero ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Estoy necesitado de ti, Señor. Hoy necesito una nueva experiencia. Hoy necesito un nuevo encuentro. Hoy necesito una vez más estar en tu presencia y tocarte, Señor. Clame al Señor en esta hora. De su corazón, dígale: Señor, háblame, Señor. Si estamos parados en el camino, Señor, muévenos, Señor. Si hemos bajado el paso, Señor, empújanos, llévanos más a prisa, Señor, pero no nos dejes quedar, Señor. Esta mañana levantamos nuestra oración. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida hasta terminar la obra, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Y estamos en esta mañana reunidos para alabar, para bendecir tu nombre, Señor, para darte gracias por todo lo que nos has dado, Señor, sin merecer. Para traer un olor suave, una ofrenda de gratitud, Señor, porque tu mano no se ha cortado para nosotros, sino nos sigues sosteniendo, Señor. Bendice en esta mañana a tu pueblo. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Su nombre. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Póngase de pie, vamos a adorarle un momento. Antes de alabarle, vamos a adorarle un poco. Vengamos delante de su presencia en esta mañana, ya en esta tarde. Te alabamos, Jesús. Gracias, Jesús. Levante sus manos delante del Señor. Perdón, Jesús.